¿Cómo ha evolucionado la cirugía del glaucoma los últimos años? ¿Cómo se realiza la exploración, diagnóstico y seguimiento de esta enfermedad en la actualidad? Hoy te lo contamos. Ocularis, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio 9 de agosto de 2026. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio 9 de la 10ª temporada, correspondiente al mes de agosto de 2026. Al igual que el tercero de esta temporada, hoy es un episodio especial, porque tengo el placer de entrevistar a la doctora Elena Arrondo, glaucomatóloga del Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona y una de las subespecialistas más destacadas del panorama nacional en lo que respecta a esta enfermedad. Una buena parte de la entrevista se centrará en las diferentes técnicas quirúrgicas, dispositivos e implantes que han revolucionado la cirugía del glaucoma estos últimos años. La doctora Arrondo nos explicará de forma muy didáctica los tipos, indicaciones, resultados y limitaciones de cada procedimiento. Tras oír la entrevista tendremos una idea clara de para qué es cada intervención. Además, hablaremos de la parte de diagnóstico y seguimiento, repasando lo que nos aporta de nuevas el campo visual y la OCT, pero sin olvidar que la exploración directa del nervio óptico sigue teniendo un papel esencial y no se ve desplazado por la tecnología. Bueno, y en el programa de hoy tengo el privilegio de entrevistar a la doctora Elena Arrondo, especialista de glaucoma que está trabajando en el IMO, en el Instituto de Microcirugía Ocular. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Rubén, muchas gracias por la invitación. Pues no, encantado de que estés aquí y que tengas tiempo para hablar con nosotros. Y bueno, antes de empezar con la entrevista y hablar del glaucoma, que es el tema de hoy, me gustaría pues, que nos contaras un poquito pues, tu trayectoria profesional, cómo empezaste, cómo empezaste con el glaucoma y todo esto. Perfecto. Bueno, mi nombre, como has dicho, Rubén, es Elena Arrondo Murillo. Yo nací en Pamplona y me licencié en Medicina por la Universidad de Navarra en el año 96 y posteriormente realicé mi especialidad en el Hospital Vall-d'Hebron de Barcelona entre los años 97 y 2001. Y justo cuando acabé la residencia me ofrecieron trabajar como glaucomatóloga ya en el Hospital Mutua de Tarrasa, cerca de Barcelona, y realicé mi trabajo allí hasta el año 2007, en el que ya entré a trabajar en el Instituto de Microcirugía Ocular, que es en el que trabajo actualmente y en el que desarrollo mi labor como glaucomatóloga. Muy bien. ¿Y por qué el glaucoma? Quiero decir que hay diferentes especialidades. Digamos que cada subespecialista de oftalmología tiene sus caracteres, sus cosas. ¿Por qué elegiste el glaucoma entre las cosas que había? Realmente no es que lo eligiera, prácticamente me eligió el glaucoma, porque yo, la verdad es que durante la especialidad me había gustado mucho. Tenía un profesor, el doctor Dow, que era glaucomatólogo y me gustaba mucho cómo explicaba la patología y las técnicas quirúrgicas, etc. Y cuando acabé la residencia me ofrecieron una plaza de glaucomatólogo en el Hospital Mutuo de Tarrasa. Entonces, no es que yo lo eligiera, es que es lo que se me ofreció. Se me ofreció ese glaucoma, me había interesado durante la residencia, así que acepté encantada trabajar como glaucomatóloga y desde entonces hasta ahora realmente siempre me he dedicado a esto. Muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu subespecialidad? Bueno, pues realmente el glaucoma, como sabéis, es una enfermedad crónica en la que el trato con el paciente es muy continuado durante muchos años, lo que hace que se establezca una relación médico-paciente de mucha confianza. Realmente son pacientes que vemos muchas veces
y que tenemos que cambiar tratamientos, hacer cirugías, láseres, etcétera. Con lo cual, esto es lo que realmente más me gusta, ver pacientes que llevo durante años, que en los que hemos tenido que hacer diferentes cambios en el tratamiento, incluso diferentes cirugías, pero que años después pueda decirles que su glaucoma está controlado y que la visión está estable, con la tranquilidad que eso supone para muchos de nuestros pacientes que cuando les das el diagnóstico muchas veces están muy angustiados. Muy bien. Continuidad, relación médico-paciente, la verdad que suena bien. Incluso algunos compañeros que se dedican a otras subespecialidades tipo, pues, yo qué sé, cirugía de cataratas o cirugía refractiva, es un poco lo contrario, ¿no? Muy bien, el Sí, paciente, lo operas, adiós. Y adiós. sí, ya no hay continuidad. Esto es como más médico, ¿no? De enfermedad crónica, Mm. ¿verdad? Sí, Sí, suena sí, muy bien. totalmente, totalmente. Es así. Así Claro. es, sí. Y bueno, la parte negativa, ¿no? Habrá alguna cosa que sea menos interesante o más compleja, ¿no? Hombre, realmente el glaucoma es una enfermedad que es incurable hoy en día. Entonces, realmente, si encontramos un paciente que en su primera visita ya nos acude con un estadio muy avanzado de la enfermedad, con una pérdida visual muy severa, en busca de soluciones que le mejoren su visión, el tener que decirles en esa primera visita que no hay ningún tratamiento para mejorar la visión, pues es duro, porque a veces el paciente llega pensando que vamos a tener una terapia nueva o un tratamiento quirúrgico que va a hacerles recuperar la visión. Entonces esto es muy duro, sobre todo cuando es la primera vez que los ves y les tienes que dar esas malas noticias, ¿no? Claro, claro. Es un poco lo más difícil. Si cuando no puedes curar o no puedes solucionar lo que el paciente necesita. Correcto, Claro. sí. Pues bien, del glaucoma, lógicamente, es una de las enfermedades más importantes. Ya hemos hablado alguna vez en el podcast un poco de generalidades, pero quería aprovechar, ahora que tengo una auténtica especialista en glaucoma, en que pongas un poco de claridad para mí y para los oyentes, sobre todo el tema de la cirugía, porque a los que no somos glaucomatólogos se nos ha complicado mucho desde que lo estudiamos. Antes era más fácil, estaba el Mm, tratamiento médico, el láser que está entre medias, y la cirugía era, bueno, pues hace ya años, la trabeculectomía para muchos casos, la mayoría, y luego estaba la válvula para casos refractarios, inflamatorios y otras, mm, y ya está. Pero ahora sí. se nos ha complicado y los que estamos fuera no entendemos. Unas cirugías que están por debajo de la trave, otras que pretenden sustituir a la trave o a la PNP, pero no las terminan de sustituir. Ahora también hay muchas válvulas diferentes que ha cambiado la indicación de la cirugía valvular. ¿Puedes hacernos un resumen, un esquema sencillito de cómo está ahora todo este tipo de Mm. cirugías? Sí, sí, la verdad es que desde hace unos años hemos asistido a un cambio absoluto en el paradigma del tratamiento del glaucoma, ¿no? Hoy en día intentamos operar antes con técnicas menos agresivas, menos invasivas, pero ojo porque muchas de ellas también son mucho menos efectivas. Mm, Entonces, lo que al principio parecía que eran cirugías, todas estas cirugías nuevas, que servían para muchos estadios de glaucoma o pacientes con glaucomas o presiones muy elevadas, se ha visto con el tiempo que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio y realmente hay cirugías que son muy poco agresivas, que son las cirugías mínimamente invasivas, las cirugías mix, en las que podemos incluir pues, el iStent, el ELT, el trabectome, etcétera. Todas estas cirugías son muy poco agresivas porque realmente no hacemos ninguna incisión diferente a la de la cirugía de catarata, que normalmente va asociada a estas intervenciones, pero con ellas lo que conseguimos es reducir la presión intraocular de forma similar a como haría uno o dos colirios, no como ujú, una cirugía tradicional de glaucoma como la ujú, trabeculectomía, ¿no? Que ahora comentaremos. Entonces, realmente hay que tener claro para qué tipo de paciente sirve ese ujú, tipo de intervenciones, ¿no? Y actualmente lo que se utiliza es para pacientes que tienen catarata y en ujú. los que queremos reducir la medicación que llevan, ¿no? Llevan uno o dos colirios y le vamos a operar la catarata y de paso hacemos esta pequeña intervención, esta cirugía mínimamente invasiva, para intentar que el paciente también deje de ponerse las gotas o por lo menos reducir el número de fármacos que lleva con mínimos riesgos y unas mínimas complicaciones si se asocia a la cirugía de cataratas. Estos serían Ujú. las técnicas mix, O sea, que estas es como el son, primer escalón. este El es el primer principal, escalón, el que sean las mix, vale. Y por lo que has exactamente. dicho, como se asocia a la cirugía de cataratas muchas veces, me da la sensación que hay una Sí. especie de invasión de los cirujanos de cataratas a la cirugía de glaucoma que antes no había, o Bueno, yo creo que en España no tanto, ¿eh? no En otros tanto. países como Estados Unidos creo que sí. En Estados Unidos probablemente sí, sobre todo el iStent lo utilizan mucho cirujanos refractivos y cirujanos de cataratas. En España yo creo que el glaucoma sigue siendo el glaucomatólogo,
Porque realmente, claro, tú puedes operar un mix con una cirugía de catarata, pero ¿quién va a hacer el seguimiento de ese paciente? Ese paciente se tiene que seguir por glaucoma. Como ahora comentaremos, con una serie de pruebas y revisiones que el cirujano de catarata no está acostumbrado a realizar. Entonces, yo creo que en España se mantiene todavía bastante bien Claro. esa compartimentalización, ¿no?, de la subespecialidad. Los glaucomas los operan normalmente cirujanos de glaucoma mucho más aquí que quizás en otros países. Vale, vale. O sea que en España se respeta si el paciente está más o menos controlado con 1 o 2 gotas y está para operarse de cataratas, igual el compañero de cataratas te lo dice a ti. Oye, pues mira, hay que Sí, operar de catarata, opérale tú, le pones un par de esos dispositivos, pero lo sí. haces tú, no lo hace él, ¿no? Normalmente sí, o si no, se opera la catarata y el paciente se queda con las gotas, que es lo que pasa muchas veces también, Claro, ¿eh? Que el claro. paciente mantiene las gotas. Entonces después ya pues hace el seguimiento con el departamento de glaucoma y ya se valora cómo manejarlo, ¿no? Pero idealmente tendría que ser así, ¿no? Que pasar al departamento de glaucoma y el cirujano de glaucoma valorara si merece la pena realizar una intervención tipo mix asociada a la cirugía de catarata. Pero como he comentado, son solo algunos tipos de glaucomas y en un estadio muy inicial, ¿eh? O sea, no vale para todo. Entonces, Ujú. ahí es donde tenemos que hacer el salto, ¿no? Un paciente ya que tiene un glaucoma moderado o avanzado, que además lleva 2 o 3 colirios, que además tiene el nervio óptico muy tocado o que no tiene que hacerse una cirugía de cataratas. Pues en esos casos ya no tiene tanto sentido hacer una cirugía mix, sino que tenemos que subir un escalón, ¿no? Entonces, aquí ya es donde hay un abanico de intervenciones que puede ser la trabeculectomía para los cirujanos que estén más acostumbrados a realizarla, la cirugía no perforante para los que la preferimos, o bien cirugías mínimamente invasivas pero formadoras de ampolla, como serían el Chen y el Preserflow. Entonces ahí ya depende un poco de cada cirujano, ¿no? Hay algunos que prefieren realizar trabeculectomía, sobre todo en los países anglosajones, y otros que preferimos a cirugía no perforante y otros compañeros que prefieren realizar un implante con Preserflow o con Chen por si se encuentran más cómodos con este tipo de intervenciones. Pero ya son cirugías formadoras de ampolla que son más invasivas, que necesitan ya una sutura, que necesita una ampolla de filtración conjuntival, pero que también son más efectivas. Realmente conseguimos presiones mucho más bajas con esas cirugías. Y ese sería como el segundo escalón en un glaucoma, por así decirlo, de ángulo abierto, un glaucoma primario o un glaucoma secundario, pero sin que haya sido todavía intervenido. En ese tipo de glaucomas nos plantearíamos un tipo de intervención así. Luego ya hablaríamos de tubos y válvulas para pacientes con glaucomas más refractarios o pacientes que ya han sido intervenidos en varias ocasiones y que no ha funcionado la cirugía Ujú. clásica. Entonces, para estos no dispositivos, el SEN o el PSERFLO, ellos dicen, claro, cuando te venden, que esto sería más o menos igual que una trave o una EPNP. A veces te dicen que es como más homogénea o que menos dependiente de la habilidad del cirujano, pero ya han pasado unos Mm, cuantos años y ya podemos un poco ver los resultados, no digo a largo, pero por lo menos a medio plazo. ¿Realmente mm. da exactamente igual o una cirugía tipo NP o clásica bien hecha es igual o incluso un poco mejor? ¿O hay que animar a la gente a dejar esas cirugías y pasarnos a los dispositivos? Mm. Hombre, a ver, yo creo que lo que comentaba antes, ¿no? Realmente se empezó con Chen, sobre todo, de forma muy, muy espectacular, ¿no? Mm, Ahí sí que lo ponía todo el mundo, cirujanos experimentados, residentes, personas que acaban de terminar la especialidad, porque era muy fácil de colocar, realmente requería muy poca trauma quirúrgico, era una cirugía muy sencilla, pero realmente es una cirugía que se ha visto también que puede fallar en un porcentaje muy alto de pacientes y hay porcentajes de cerca del 40% de pacientes que necesitan una reintervención, ya sea o bien volver a abrir la cirugía o bien hacer una revisión con una aguja para volverla a hacer funcionar, con lo cual ha ido perdiendo un poco tanto oftalmólogo forofo con la técnica, ¿no? Cada vez se va utilizando menos. También se ha visto complicaciones por el uso de la mitomicina, mm. que en este tipo de técnica se utilizaba de forma diferente, inyectada sin lavarla, con lo cual ha habido también muchos casos de ampollas más complejas, digámoslo, o con más complicaciones por la forma de aplicar la mitomicina. Entonces, lo que fue un boom en su momento, pues ahora ya se utiliza de forma más seleccionada en algunos casos y con una técnica muchas veces diferente, abriendo la conjuntiva para poder lavar la mitomicina después y colocar bien el implante, ¿no? Entonces, de lo que era la técnica clásica, cada vez se utiliza menos y la mayoría de los cirujanos la están utilizando ya abriendo conjuntiva como si fueran a hacer una trabeculectomía, una esclerectomía o un Preserflow, ¿no? Entonces, yo no creo que sean
mejores que la trabeculectomía o la esclerectomía. De hecho, los trabajos que he publicado hablan que el descenso tensional es bueno, pero no es equivalente a una trabeculectomía o una esclerectomía profunda, ¿no? Lo que pasa es que es mucho más fácil. Entonces sí que es verdad que hay cirujanos que se han acostumbrado a utilizar este tipo de técnicas, el Chen y el Pressure Flow, están muy cómodos, tienen buenos resultados y prefieren hacer eso, hacer una cirugía tipo esclerectomía o trabeculectomía. Yo creo que es que el cirujano tiene que ser muy bueno en la técnica que haga. No hace falta hacerlas todas, pero la que hagas, que tengas experiencia y que la hagas lo mejor posible para tener los mejores resultados, ¿no? Entonces, yo realmente utilizo mucho más la cirugía no perforante, pero en algunos casos seleccionados utilizo Pressure Flow. Es lo que hago habitualmente, ¿no? En algún paciente o que ha fallado la cirugía no perforante o que por el tipo de paciente que es no va a poder hacer los cuidados o tener los cuidados en el posoperatorio, que necesita una esclerectomía profunda, pues me planteo un implante tipo Pressure Flow. Pero de primera, mi cirugía de elección sigue siendo la cirugía no perforante, probablemente porque es la que más hago y entonces la que mejor manejo y con la que mejores resultados tengo. Claro, sí, ¿no? Has explicado muy bien cómo el puesto es similar o se puede acercar a las cirugías, bueno, las no perforantes y la trave, pero no la Sí, sustituye realmente, ¿no? Pues tiene igual no, una eficacia, igual no tan buena, pero buena. Los resultados, las complicaciones son un poco diferentes, pero ahora el manejo, pues claro, si hay que abrir conjuntiva y hay que usar mitomicina, ya no es como lo que nos explicaron del SEN hace unos años, claro. claro, Ya, no tiene nada que ver ya. Y es una cirugía que abres claro, conjuntiva ya. Entonces yo, bueno, ya puesto a abrir, prefiero hacer claro. la cirugía que hago habitualmente y que manejo mejor y controlo más las complicaciones, ¿no? Pero bueno, hay cirujanos que siguen Ujú. utilizando Chen y que siguen utilizando Pressure Flow y están muy contentos con los resultados que tienen. Claro, sí, sí. La ventaja es eso, que hay opciones para todo el mundo y Mm, eso está muy bien. Pero hay un tercer paso más, ¿no? sí, exactamente. Luego están, aparte de las cirugías clásicas de glaucoma, la trabeculectomía, no tan clásica, pero también bastante clásica, la esclerotomía profunda y los implantes MIPS, el siguiente escalón sería los pacientes en los que ha fallado este tipo de intervenciones o bien pacientes que sabemos de antemano que tienen un tipo de glaucoma que es mucho más proclive a que fallen las cirugías tradicionales, como los pacientes que tienen glaucoma asociado a la diabetes, ¿no? El glaucoma neovascular o el glaucoma asociado a cirugías vitorretinianas o que llevan aceite de silicona o pacientes operados de trasplante de córnea que tienen sinequias en el ángulo, cicatrices que no hacen posible una cirugía no perforante. En este tipo de pacientes ya nos planteamos obviar estas cirugías si ya han fallado o si vemos que la tasa de fracaso es muy alta y colocar un implante, ya sea valvulado o no valvulado, pero que es un implante diferente, puesto que tiene un tubito, igual que puede tener el Perseflow, que puede tener el Chen, pero asociado a un dispositivo más amplio, lo que es el cuerpo valvular, que se coloca entre los músculos recto superior y recto lateral habitualmente, y que lo que hace es evitar que el tubito se tape, se cierre por la cicatrización en pacientes en los que la conjuntiva no está en buen estado, ¿no? Entonces, en esos casos colocamos estos dispositivos, que es una cirugía un poco más agresiva, que requiere más manipulación de músculos y realmente abrir más la conjuntiva vulvar, pero que conseguimos que fallen menos en este tipo de pacientes. Entonces, realmente son cirugías que funcionan bien, que también estamos viendo ahora también un boom en nuevos dispositivos de este tipo, ¿no? Desde que apareció la válvula de Paul hace unos 8 años más o menos que empezó a utilizarse y ahora con otros nuevos dispositivos, el iPlate, etcétera, estamos consiguiendo también cirugías con dispositivos valvulados o no valvulados con buenos resultados y con menor índice de complicaciones que las que teníamos con los dispositivos previos. Sí, yo me quedé en las válvulas de Amez y las de Molteno, sobre todo las de Amez. Me acuerdo de Sí, estar de residente, ¿no? Pues ayudando a las glaucomatólogas, colocándoles lo que comentabas debajo de los músculos, suturando a esclera, sí, pasando el tubo y a veces con un tapete escleral para entrar en cama sí, anterior o detrás del iris y tal. Tiene una cirugía que tenía sus cosas. sí, sí, Y sí, lo es. y a nivel, ¿ha habido cambios? Es decir, aparte de que las válvulas han cambiado, ¿la técnica quirúrgica ha cambiado? ¿Se ha facilitado? ¿Ahora es más fácil? Bueno, realmente ha habido cambios sobre todo en el tamaño del tubo. O sea, Ujú, el tubito que poníamos en cámara anterior, en los pacientes colocamos una válvula, tenía un diámetro que, a ver, no era muy grueso, pero sí que es verdad que lo que se iba viendo con el tiempo es que la córnea, las células endoteliales de la córnea podían ir disminuyendo en muchos de estos pacientes y se creía que el tubo, la localización del tubo,
tiene mucho que ver con el hecho de que se vayan perdiendo células. Entonces, los nuevos dispositivos a lo que van es a tubos más finos, tubos más delgaditos para que el trauma a nivel del endotelio sea menor, se puedan menos células endoteliales y también se va hacia dispositivos no valvulados, más que tipo AMED, que son los dispositivos valvulados, nos vamos hacia dispositivos no valvulados tipo Barbel o Molteno, pero con tubos más finos para evitar el riesgo de hipotonía que existía con estos otros dispositivos si no quedaba bien cerrado el tubo o si que el tutor que metíamos para disminuir el diámetro, el calibre del tubo, no era suficientemente grueso y había unas hipotonías a veces que podían ser muy, muy peligrosas, ¿no? Entonces, estos tubitos más finos requieren simplemente de colocar un tutor dentro del tubo muy finito y ese tutor se retira pasado unos meses si hace falta y si no, pues se queda ahí, ¿no? Entonces, el riesgo de hipotonía con los nuevos implantes no valvulados tipo el implante Polo, el iPlate, es muy bajo, es mucho más bajo. Son pacientes que tienen presiones ya controladas desde el día 1 de la intervención, cosa que a veces con Barbel y Molteno teníamos picos hipertensivos porque el tubo se va totalmente estrangulado durante las primeras 6 semanas como mínimo, y con estos nuevos dispositivos realmente no tenemos esas hipertensiones, tenemos un buen control tensional y aunque sí que es verdad que hay que colocarla, sobre todo la válvula de Paul, debajo de los músculos y realmente es laborioso colocarla como era la válvula de Barbel, tiene una flexibilidad el implante que realmente es muy fácil de colocar, no suele ser complicado, y el iPlate ni siquiera hay que colocarlo debajo de los músculos. Tiene una forma más parecida a la que puede ser la válvula de Ahmed, y entonces se coloca entre los músculos pero no debajo, con lo cual facilita también mucho al cirujano que está acostumbrado a utilizar la válvula de Ahmed no tener que empezar a trabajar tocando músculos, porque no tenemos tampoco que olvidarnos que el manipular los músculos puede hacer que el paciente después tenga diplopia. Entonces, no es muy frecuente, pero es una complicación que solo se da prácticamente en estos dispositivos no valvulados colocados debajo de los músculos rectos, ¿no? Entonces, ha mejorado mucho. Yo realmente estoy utilizando mucho el implante de Paul desde hace ahora 4 años y sigo utilizando Ahmed en algunos casos seleccionados, pero los menos. Realmente, en pacientes en los que necesito presiones objetivos más bajas, consigo más estos resultados, y es lo que he publicado hasta el momento, con dispositivos no valvulados, tanto Barbel como con Paul, y con poco riesgo de complicaciones. O sea que realmente yo creo que es un avance importante también desde el punto de vista de estos dispositivos. Muy bien. O sea que hemos visto que también este último escalón, por decirlo así, ha mejorado tanto en la técnica quirúrgica como las complicaciones. Entonces, si ahora no es tan complicado, el acceso o la decisión de que los glaucomatólogos decidís, bueno, pues vamos ya a dar una válvula, porque aparte de los glaucomas, bueno, los que ya tienen primera indicación, tradicionalmente pues hacéis una trave o 2 traves, una PNP de los NPs, fracasaban, y dice, bueno, pues venga, vamos a intentar una válvula. Antes era como después de la segunda o tercera trave o PNP, ahora ¿os lo planteáis hacerlo un poco antes porque estáis como más cómodos con la válvula y tenéis menos miedo a las complicaciones? ¿O? Sí, probablemente sí. Realmente yo creo que ahora ya de hacer 2 cirugías y la válvula, bueno, en algún paciente sí, sobre todo son pacientes muy jóvenes y ves que la primera cirugía le ha funcionado durante 10 años y lo que hacemos más que hacer una segunda intervención, yo lo que hago es revisarlas. O sea, si un paciente le he hecho una cirugía no perforante hace 8 años o 7 años, me ha funcionado estupendamente todos estos años, primero le haremos una agoniopunción, pero luego después la revisaré antes de ponerme a hacer una segunda intervención. Y muchos de estos pacientes vuelven a funcionar, ¿eh? O sea, realmente vuelven a funcionar un tiempo, puede ser que sea 1 año, 2 años, 3 años, pero intentas evitar una segunda intervención. Cada vez soy más partidaria de si ha fracasado un tipo de intervención, no repetir la misma, porque es posible que vuelva a fracasar. Hay pacientes que tienen una capacidad de cicatrización mayor que otros, que no podemos saber de antemano, pero si ya vemos que una cirugía ha fallado pronto, pues oye, pues vamos a ir hacia una cirugía en la que el riesgo de fracaso por la fibrosis conjuntival sea menor, ¿no? Y ahí es donde entran ya en juego estos dispositivos valvulados o no valvulados que realmente nos dan bastantes alegrías y muchos menos disgustos de los que nos daban anteriormente. Vale. Pues entonces muy bien. Parece que todos los escalones, desde los más iniciales a los más avanzados, parece que la cirugía ha ido avanzando estos años, ¿no? Como una tendencia que igual operar antes puede ser, en vez de esperar hasta más tarde. Hombre, yo creo que en un glaucoma que no está bien controlado,
con medicación o que el paciente no tolera la medicación o el láser no ha sido efectivo. No hay que esperar, o sea, realmente un paciente no hay que tener miedo a la cirugía porque ya no son esas trabeculectomías que podía tener mucho riesgo de complicaciones y de hipotonías, desvento coroideo, hemorragias, etcétera. Es que ahora la cirugía es un poco más que una cirugía de catarata, sí que lo es, está claro, ¿eh? Hay que explicar al paciente que puede haber complicaciones y que pueden ser algunas días graves, pero es muy poco frecuente que ocurran con estas técnicas menos agresivas. Entonces, hay un cambio de paradigma realmente en cuanto a que el glaucoma es mucho más intervencionista hoy en día, ¿no? Entonces, ya no es esperar a que el paciente tenga un defecto glaucomatoso en progresión y que lo vea, sino, oye, un paciente con 2 o 3 fármacos que sigue a 20, que ves que el nervio está dañado, pues no hay que esperar tampoco. O sea, si hay que plantear la cirugía y tenemos una técnica de este tipo, pues igual es mejor eso, sobre todo es una persona joven que va a tener muchos años poniendo medicación y que realmente no tampoco queremos que la calidad de vida se vea tan afectada y sobre todo que no encontrarnos con un glaucoma más avanzado unos años después. Claro, claro. Ahora vamos a ponernos un poquito en el lugar de el adjunto recién acabado, que le gusta el glaucoma. Claro, ahora hay 1000 técnicas para empezar. Sí. ¿Cómo son las curvas de aprendizaje de estas cirugías? ¿Tiene que aprender todas las cirugías? ¿Qué consejos podríamos darle? ¿O qué consejos podrías darle? Yo creo que un cirujano normal, intelectualmente normal, no puede tener la habilidad de hacer todas las técnicas. O sea, realmente yo creo que hay algunos cirujanos que a nivel internacional que las prueban todas y que realmente son los gurús, ¿no? del glaucoma hoy en día, pero no es lo habitual. El cirujano normal de glaucoma yo creo que tiene que conocerlas, sí que es verdad que hay que conocerlas, pero ya ser experto en todas no creo que sea posible. Entonces, hay que ser experto por lo menos en una de cada tipo. Es decir, un paciente que te llega con un glaucoma leve, pues poderlo ofrecer, o un hipertenso ocular con una catarata, poderlo ofrecer en una técnica mix asociada a la cirugía de catarata me parece bien, pero no hace falta ser experto en todas. Entonces, la que te parezca mejor por los resultados que hay publicados, o la que sea más fácil de realizar, la que tengas disponibilidad en tu hospital o en tu centro privado, pues elegir una. Yo, por ejemplo, de cirugía mix realizo una, que es la ELT, ¿no? La trabeculostomía con láser Zimmer. ¿Por qué? Porque es la que empecé a utilizar hace ya 12 años y es la que sigo teniendo en la clínica, ¿no? Entonces utilizo ese mix. En algún caso seleccionado puedo hacer también iTrack, puedo hacer el Omni, puedo hacer alguna cirugía más, ¿no? Pero sobre todo en casos de niños, seleccionado en pacientes infantiles o juveniles. Luego, tener experiencia en MIPS, sí. En algún MIPS tipo PreserFlow 80, sí. No hace falta tampoco tener en los dos. Uno de los dos que te puede servir como cirugía de rescate o como cirugía en un paciente en el que no quieres hacer una cirugía filtrante tradicional porque no pueda hacer un buen posoperatorio, etcétera, ¿no? O trabeculectomía o esclerectomía. Yo creo que la trabeculectomía todo el mundo tiene que saber hacer una trabeculectomía porque realmente es la cirugía gold estándar y en algunos centros puede que no haya implantes como para realizar otra técnica. O sea que yo creo que la trabeculectomía debería saber hacerla cualquier residente que termina. Pero entre hacer eso una esclerectomía profunda, pues luego ya ahí va las preferencias de cada cirujano, ¿no? A mí personalmente me da mucha más seguridad una esclerectomía profunda, entonces para mí es la técnica Princeps y la técnica principal que yo hago, no mucho más que trabeculectomía. Entonces, una de las dos por lo menos que la sepa manejar. Y luego un dispositivo o dos, o quizá uno valvulado y uno no valvulado. Pues sí, porque es verdad que a veces necesitas bajadas de presión muy, muy importantes, pero con poco riesgo, en pacientes uveíticos o glaucomas neovasculares o un miope, y bueno, pues puedes plantearte un dispositivo valvulado, ¿no? Pero no hace falta saber todas. Entonces, la curva de aprendizaje de los MICS es muy corta, de los MIPS también, de la esclerectomía profunda es más larga, necesitas hacer unas cuantas, pero no hay que desfallecer ni tirar la toalla. Realmente la curva es más larga, pero luego las alegrías que te da la técnica son mucho mayores que con una trabeculectomía. Y los dispositivos valvulados y no valvulados, la curva de aprendizaje es rápida también, no son difíciles de colocar. Muy bien. Pues ya tenemos aquí recomendación para los que quieran empezar. Y ya una opinión un poco más personal. Lo que es la cirugía, o sea, tu día de quirófano. Sí. ¿Es divertido? ¿Te anima ese día que te levantas por la mañana y dices, venga, hoy tengo quirófano? ¿Es estresante? ¿Cómo lo vives? Hombre, divertido no sería la palabra que elegiría, ¿eh? Realmente no. El lunes te levantas pensando, este caso, el otro que voy a operar, este es complicado, este no, y ya vas al quirófano, evidentemente, conociendo lo que vas a hacer esa mañana. No llegas allí a ver qué cae, no. Ya tienes que, por lo menos yo siempre sé la semana anterior lo que voy a operar los lunes, siempre sé lo que voy a operar el lunes siguiente,
y te preparas por lo menos mentalmente, o si tienes que revisar algún paso especial en la cirugía antes de ir a quirófano, ¿no? Entonces, es desafiante, realmente es desafiante y en algunos casos puede ser incluso muy estresante, si es Claro. que son casos muy complejos, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando acabas la cirugía, se ha ido bien, pues también es muy, muy gratificante, ¿no? Yo, por ejemplo, he operado a un chico árabe de 40 años con unas uveitis hipertensivas por un virus herpes, que tenía una catata subcapsular posterior por los corticoides, una midriasis total por el virus, unas presiones de 30 y pico con todo el medicamento posible, tanto tópico como sistémico, y además unos depósitos de teramcinolona subtenoniano por varias inyecciones que le habían hecho, que realmente ha sido desafiante porque hemos empezado quitando toda la teramcinolona que hemos podido, después haciendo la no perforante, la primera parte, luego la catarata con el implante de la lente, después acabar la no perforante, y bueno, ha ido todo bien, realmente cuando acabas te quedas tranquilo, ¿no? Y decir, mira, pues por lo menos no ha pasado nada en quirófano, porque claro, pueden pasar muchas cosas, Ujú, realmente, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que cuando acabas, pues es, la mayoría de las veces es gratificante si no ha pasado nada grave. ujú, sí. Entonces, quizás cuando la catarata, o sea, cuando la cirugía de glaucoma va bien, ¿lo complicado es el posoperatorio? ¿O ya es menos complicado que hace unos años? Sí, es mucho menos complicado ahora, ¿eh? O sea, realmente la época de las traves sí que el manejo, ¿no? El día siguiente no sabías muy bien si el paciente iba a estar hipertenso o hipotono. O sea, realmente según lo que hubieras cerrado más o de menos, pues te daba miedo que al día siguiente te lo encontrás a 40 o que estuviera a 2 o a 0, ¿no? Con atalamia, DC. Esto no ocurre con las no perforantes. Tú sabes que si durante la cirugía ha filtrado, al día siguiente el paciente va a estar bien de tensión y con buena cámara. Ujú, ¿Puede haber un poco de DC? Sí, en algunas ocasiones, pero poco, ¿no? Entonces es mucho más tranquilo el posoperatorio. Con los MIGS y con los MIPS también. Sí que puede haber complicaciones, pero también es poco frecuente. Y con los dispositivos, tanto valvulados como no valvulados, lo que comentaba, ¿no? Ahora con las nuevas técnicas, con esos tubitos tan finos, pues el riesgo de hipotonía es mucho menor. ujú, Entonces, no suele haber tanta complicación en el posoperatorio. Evidentemente hay que manejarlo y hay que saber de reconocer, ¿no? Las complicaciones. Quizá lo más frecuente es que haya pérdida, fuga a nivel de la incisión. Eso sigue pasando realmente. A mí me sigue pasando que a veces hay pequeñas fugas, pero como tienen buena cámara, son pacientes que no tienen otras complicaciones, realmente muchas veces con tratamiento conservador, una lentilla, bajando el corticoide, etcétera, suele ser suficiente para que se cierren. ujú. Muy bien. O sea que no solo la cirugía ha mejorado, pues eso, en complicaciones, las indicaciones, sino que el posoperatorio está mejor. Sí. Hemos estado hablando de la parte quirúrgica, quizá de forma egoísta, porque es la parte que más me interesaba, tenía yo más curiosidad, pero igual también podríamos Sí. hablar un poco de la parte médica, de la parte del diagnóstico y el Mm, seguimiento, que también ha habido muchos cambios, ¿no? Muchas mejorías en los mm. últimos años, ¿no? Sí, sí, realmente cada vez tenemos más análisis de progresión a nivel del campo visual y del OCT que nos ayudan a tomar las decisiones de forma más rápida, ¿no? Antes te ponías 10 campos visuales encima de la mesa y empezabas a mirar el defecto medio, el UFI, a ver cómo iba cambiando y tal. Ahora tienes en un solo pantallazo los primeros dos campos, el último, la gráfica de la tendencia del VFI, la pérdida del porcentaje de campo visual, y luego también el cambio en el defecto medio, ¿no? Todo esto ya te dice directamente si hay una pérdida significativa, si no, si la progresión es probable, posible, etcétera. Y lo mismo con el OCT. También te detecta si ha habido cambios, si no ha habido cambios, y incluso te unifica las dos pruebas, el Ujú, campo visual y el OCT, en una imagen única en la que ves ambas pruebas y puedes valorar si hay una congruencia entre el cambio en el campo, el cambio en el OCT, y de esa manera también explicárselo al paciente, ¿no? Pues mire, ve este defecto del campo visual que ha empeorado aquí, pues se corresponde con este defecto que hay en la capa de fibras, ¿no? Entonces, ayuda mucho, sobre todo, a la agilidad de la consulta, que ya de por sí la consulta de glaucoma suele ser de las más lentas ujú, de la especialidad de oftalmología, ¿no? No tiene nada que ver con los refractivos, que suelen ir mucho más rápido, pero ujú, esto nos ayuda un poquito a tomar más rápidamente las decisiones pertinentes. Y luego también la inteligencia artificial se está trabajando mucho en este campo, el campo del glaucoma, ¿no? Para poder detectar cambios simplemente con una fotografía. ujú, Y de esa manera, sobre todo en sistemas públicos que estén muy congestionados, poder disminuir las listas de espera sin necesidad de que el paciente con una sospecha de glaucoma o con un glaucoma bien controlado, sin necesidad de que vaya al hospital, sino que directamente con esta serie de pruebas se le pueda decir, mire, usted no hace falta que vaya al hospital, controle un año, ¿no?
o control en 6 meses, pero sin necesidad de que le vea el especialista y de esa manera también agilizar las consultas y las listas de espera. Sí. Una pregunta que ya es un poco ya de oftalmólogo no tan joven. ¿Todo esto ya ha desplazado el mirar directamente la papila, lo que nos explican los libros clásicos de las muescas, el signo de bayoneta? ¿Todo eso ya como hacemos la OCT ya no nos tenemos que asomar a la papila? ¿O? No, ni mucho menos, ni mucho menos. O sea, yo lo primero que miro es el nervio, hasta incluso antes de tomar la tensión. O sea, el primero el nervio. Entonces, la sospecha de glaucoma ya la ves con el nervio. La sospecha ya la tienes viendo el nervio. Luego las pruebas lo que hacen es corroborarte y en algunos casos ayudarte, sobre todo en casos difíciles, ¿no? Papilas muy pequeñas que puedes no ver, o al revés, papilas muy grandes que a ti te parecen normales, pero dices, hostia, es que tiene una excavación enorme, pero claro, es que es una papila enorme. Entonces ahí el OCT te puede ayudar también a discernir si realmente hay un defecto de capa de fibras o no, te deja mucho más tranquilo, o al revés, te dice, hostia, esta papila tan pequeña, pero fíjate qué defecto tiene, ¿no? Pero no, el nervio es lo primero. El nervio es lo primero. Y en muchos pacientes las pruebas tampoco sirven. En un miope magno el OCT no te sirve de nada. Entonces lo que te sirve es ver el nervio y ver los signos, ¿no? Lo que decías tú, la salida del vaso, si ves poros de lámina cribosa, adelgazamiento en polos, si hay hemorragia, si no, el color de la papila, todo esto te sigue ayudando mucho en algunos pacientes en los que las pruebas no sirven, ¿no? Pero yo creo que hay que saber mirar el nervio. Aparte que es que el OCT a veces te puede dar falsos positivos que no sean glaucomas reales. Tú ves un OCT todo rojo y puedes pensar, estoy en un glaucoma. Y puede no serlo. Puede ser simplemente que sea un miope y que le salga todo rojo porque la base de datos no está hecha para pacientes miopes, ¿no? Sino que son pacientes normales. Pues me alegro mucho que digas eso porque no sé, supongo que también te lo has encontrado en consulta y yo también, no solo aquí en España, sino también fuera de España, pues eso. Igual la gente más joven de decir, bueno, pues OCT y ya está. Y si es OCT rojo, mal. Y no asomarse al nervio. Y yo me sentía un poco oftalmólogo mayor diciendo, no, mira el nervio. Ya. No, hay que mirar el nervio, claro. No, totalmente hay que mirar el nervio. Y tanto, muchísimo. Siempre, en cada visita. El nervio, yo miro cada visita el nervio óptico. Lo mismo que miro la presión. Vale. Y no le hago todas las visitas OCT y campo. O sea, a veces cada 4 meses, cada 6 meses, pero el nervio siempre. Pues me alegro que lo digas un especialista en glaucoma y no solo son manías de persona ya no tan joven. Sí. Y aparte de, bueno, pues las técnicas de diagnósticas y de seguimiento, en el tema del tratamiento, ¿tú crees que ha avanzado mucho o ha avanzado pero no tanto y hay mucha marketing? ¿Cómo lo ves? ¿Tratamiento médico te refieres? Tratamiento médico. A ver, tratamiento médico, claro, tuvimos el boom de cuando salieron las prostaglandinas hace ya, pues cuando yo era residente, pues hace 20 y pico años. Sí. El año 98, me parece que salió, 97 salió la primera prostaglandina, ¿no? El Xelatan sí, yo también. 97, una cosa así. Yo era residente, me acuerdo, debe ser unos redos por ahí. Claro, ahí fue el gran boom cuando salieron las prostaglandinas. Posteriormente ya, bueno, ahora ha salido el Roclanda, ¿no? Ahora me sale el nombre, Letersudil, ¿no? El Letersudil asociado a la prostaglandina y tal. Lo que pasa que, bueno, algunos de estos fármacos el problema que tienen son la tolerancia, ¿no? Parece que bajan más la tensión, pero la tolerancia a veces no es tan buena, dan más inflamación, ojo rojo, etcétera. Entonces, no hay quizás nada así tan nuevo en cuanto a medicación, excepto esto que te digo, el Letersudil, comparándolo con lo que pasó cuando salieron las prostaglandinas, ¿no? Ha habido mucho más boom en el tratamiento quirúrgico. Sí. Ahí sí que ha habido un boom total de técnicas, ¿no? Entonces, en cuanto a tratamiento médico, menos. Sí que es verdad que también ahora el tema del láser, también se hace mucho más láser de lo que se hacía también cuando, en nuestra época, que había la trabeculoplastia con láser argón, y desde que ha salido la selectiva se utilizaba pero poco, y desde que ha aparecido el estudio Light, realmente ha habido como un boom también en cuanto a hacer trabeculoplastia en más pacientes antes de iniciar tratamiento médico, ¿no? Sí que es verdad que eso sí que se utiliza mucho más el láser ahora que antes, pero también lo mismo que con los MIGS. No puedes esperar que un paciente te baje de 40 con una SLT. No, y si tiene un glaucoma moderado avanzado. Pero bueno, un paciente que te llega a 25, 26, que le vas a poner gotas porque tiene una córnea fina o antecedentes familiares, etcétera, pero que no tiene daño todavía en el nervio, pues te puedes plantear primero probar una trabeculoplastia antes de empezar con las gotas, para que sea también más cómodo para el paciente realmente, ¿no? No ponerse tratamiento. O sea que sí, que el láser también ha avanzado un poco, pero bueno, yo creo que eso, bueno, lo que has comentado, quizá la revolución ha sido
la cirugía, lo que más ha Sí. avanzado en el tratamiento, y el resto de tratamientos, los tratamientos médicos, bueno, pues van habiendo cambios, pero tampoco ha sido ese cambio espectacular que nos tocó a nosotros hace unos años, ¿no? Que Sí, antes era la beta-bloqueante, el timolol era el rey, y llegó las sí, prostaglandinas y cambió todo. sí. Sí, 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 sí. totalmente. Eso sí que fue un cambio brutal, ¿no? Cuando entran las prostaglandinas. Últimamente hay mucha combinación. Sí que es verdad que ha mejorado mucho en cuanto que no hay que ponerse 4 colirios. Con Ujú, 2 colirios puedes tener 4 gotas ahora ya, 4 principios activos. claro. Entonces, bueno, es más cómodo para el paciente ponerse 2 gotas, 1 por la mañana o 1 por la mañana y 2 por la noche, y con eso tener ya cubierto 4 fármacos, ¿no? Lo que pasa que a veces la tolerancia, la adherencia al tratamiento es difícil, es Ujú, difícil. Y sobre todo los pacientes multitratados, la superficie ocular deja mucho que desear en muchos pacientes. Y claro. no es lo ideal, no es lo ideal y no es lo ideal ir a quirófano con esas superficies oculares tan dañadas, ¿no? Entonces, Sí. por eso a veces yo no soy de las que opero nada más llegar a un paciente, ni mucho menos, ¿eh? Tiene que ser que realmente vea que hay una indicación porque el glaucoma está empeorando, la presión no está bien controlada. Pero tampoco es bueno llegar a quirófano con 4 fármacos, por mucho que el paciente tenga un glaucoma leve y la presión en 18, ¿no? Esos ojos rojos, la calidad de vida del paciente también es mucho peor, también si tiene los ojos inflamados, porque muchas veces más asociados a síntomas de ojo seco, de irritación, etcétera, y que tampoco no les da buena calidad de vida. Y también nos decían que esos ojos rojos crónicos, la conjuntiva se afectaba y podía empeorar el resultado de la cirugía. No sé si Sí, sigue sí, diciendo. Sí, ¿no? totalmente. Sí, Mm, sí, sí, totalmente. Hay que intentar llegar a la cirugía con la superficie ocular mejorada. Entonces, si viene el paciente con los ojos muy mal, oye, se le pone acetazolamida oral, se le pone corticoides unos días, un corticoide suave, y se retira la medicación que creemos que le está provocando la mayoría de los síntomas, ¿no? Que a veces no tiene que retirarse todas, pero muchas veces la prostaglandina, el alfagonista o lo que comentaba, ¿no? El letrozudil, pues pueden ser fármacos que irriten mucho al paciente. Y en cambio, el betabloqueante, el inhibidor de la anhidrasa carbónica, muchas veces se tolera mejor. Entonces, le ujú, puedes dejar al paciente solo con eso, quitar el resto, un poco de corticoide y un poco en un par de semanas optimizar la superficie para llegar a la cirugía lo mejor posible. claro, claro. Entonces, un poco ya resumiendo, hemos visto un poco la cirugía, el diagnóstico, el seguimiento, el tratamiento médico. En general, los pacientes con glaucoma a día de hoy, no lo que pasaba hace 10 o 15 años, sino ahora, Mm. 2026, ¿cómo podemos plantear una persona que se diagnostique de glaucoma ahora, como su pronóstico visual así en general? eh, ¿Ha evolucionado? ¿Ha mejorado con respecto a hace unos años? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que lo que es básico en un paciente con glaucoma es el seguimiento. O sea, es tomar las decisiones a tiempo, porque lo que haya perdido el paciente con glaucoma no lo vamos a recuperar, con lo cual hay que adelantarse a eso. Y eso solo se consigue si el paciente viene a los controles. O sea, todos hemos visto pacientes que desaparecen durante 2 o 3 años y te vienen que dices, pero por favor, pero ¿cómo pueden no haberse controlado? No, es que estaba bien, ¿no? Hasta que ya el paciente se da cuenta que no ve, pero se ha dado cuenta que no ve cuando ya está la enfermedad muy avanzada, porque el glaucoma, primero la pérdida visual es totalmente silente, porque se pierde normalmente, no siempre, pero visión del campo periférico y normalmente un ojo más que el otro, con lo cual el paciente no lo nota, porque con el otro ve bien, esto es una pérdida visual periférica que suele ser la zona nasal, que la suple con el otro ojo y entonces no es muy consciente, con lo cual lo más importante es el seguimiento. Si el paciente hace un buen seguimiento, se le explica que es una enfermedad crónica, que no tiene cura, pero que haciendo un tratamiento adecuado y haciendo los controles, podemos controlar la enfermedad. ¿Por qué? Porque tomaremos las decisiones a tiempo. Si un paciente lo controlas con medicación, pero te llega 6 meses después, que ha perdido 3 micras en el OCT, que el campo visual ha perdido un 1%, que decibelios ha perdido también 1 o 2 decibelios. A ese paciente no está bien controlado. Entonces, hay que subir un escalón en el algoritmo terapéutico. Entonces, ese paciente o hay que cambiarle medicación o hay que plantearse hacer una cirugía. Si el paciente va cumpliendo lo que se le va diciendo y haciendo el seguimiento correcto, no son muchos los pacientes que se quedan ciegos por la enfermedad o que tienen una pérdida visual muy significativa. Pero claro, si el paciente llega a un estadio muy avanzado o encima no hace los controles, entonces sí que puede pasar. Ujú, Pero sí, yo no creo que es una enfermedad que no tiene que asustar. Realmente no tienen que preocuparse, pero sí ocuparse, que es lo que le digo al paciente. No, no hay que preocuparse, pero sí hay que hacer los controles, hay que ponerse la medicación y hay que tomar las decisiones cuando toquen. Y si hay que operar, pues hay que operar. Pero siempre, siempre a tiempo para poder hacer el tratamiento adecuado antes de que sea demasiado tarde. ujú. Muy bien. Pues sí, yo creo que ya hemos dado un repaso
vamos más que un repaso, vamos a decir una puesta al día de cómo está el glaucoma, la glaucomatología en este aspecto. ¿Alguna cosa que no hayamos tocado y que crees que es importante? ¿Algo que no se me ha ocurrido de que esto habría que decirlo? ¿O tú crees que hemos repasado todo? Yo creo que hemos repasado todo y realmente yo creo que lo más importante decir es eso, el tema que al oftalmólogo hay que ir como el que va al ginecólogo, o sea, a partir de los 40 años, sobre todo en un paciente que tenga antecedentes familiares, hay que hacer una revisión. Pero incluso el paciente que no tiene antecedentes familiares, porque ¿cuántos pacientes hemos visto que es el primero en la familia que tiene glaucoma? ¿No? Entonces, yo creo que hay que hacer una revisión a los 40 y a partir de ahí estratificar el riesgo. Si es un paciente con antecedentes familiares positivos o con la presión en el límite o que vemos una sospecha en el nervio, pues ese paciente habrá que seguirlo más a menudo, pues cada 6 meses o cada año. Si el paciente es perfectamente sano, no tiene antecedentes familiares, la presión está bien, pues igual es cada 2 años, pero no hay que dejar de hacer esos controles. Realmente es lo más importante. Yo creo que es una enfermedad que todavía sigue siendo bastante desconocida. O sea, muchos pacientes le hablas de glaucoma y no saben de qué le estás hablando. Les suena a tumor lo del glaucoma, ¿no? Entonces, realmente es una enfermedad que es muy prevalente, que estamos hablando de un 2% prácticamente de la población general, pero que aumenta un 10% en mayores de 80 años, es que es muy prevalente y cada vez lo es más por el envejecimiento de la población. O sea que hay que concienciarse de que hay que mirárselo porque hay muchos pacientes afectos, pero lo bueno es detectarlo a tiempo, poner el tratamiento y ir haciendo según lo que veamos. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado una entrevista muy, muy redonda. No quita que en un momento dado, si queremos hablar de algún tema concreto o alguna duda más concreta, pues si te apetece, pues te pasas otra vez por aquí por el podcast y podemos hablar del tema. Pero yo creo que ha quedado una entrevista muy, muy, muy redonda. Perfecto, pues me alegro. Pues me alegro que te haya gustado. Sí, no, yo creo que mi audiencia es segura, pero yo he disfrutado como un enano por lo que te he comentado antes. Tienes de cuando eres residente o de lo que te van comentando los compañeros, pero eso, ha cambiado últimamente muchas cosas y ya luego no sabes una cosa, no sabes otra cosa. Yo creo que nos has puesto al día. Has actualizado, por supuesto, los episodios que he tocado en el podcast que he hablado de generalidades. Ahora has podido incidir y concretar mucho más y yo creo que ha sido una gran puesta al día. Así que nada, Elena, muchas gracias por aceptar la invitación y hasta otro momento. Gracias a ti, Rubén, muchas gracias a ti. Gracias. Espero que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Quiero agradecer a la doctora Rondo que haya aceptado la invitación y compartido sus conocimientos para que podamos entender mejor el manejo del glaucoma. Si te interesa saber más aspectos sobre el tema y quieres proponer preguntas para que venga de nuevo Elena al podcast, por favor, házmelo saber. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. En las notas del programa encontrarás enlaces, artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. También están todas las formas para contactar conmigo y participar. Puedes proponer noticias, dudas y temas para próximos episodios. Este podcast no utiliza inteligencia artificial en su producción o locución. Hasta el próximo episodio.